Tens la paraula, Victòria. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar un libro, el de nuestro amigo Joan Carles Fogo Vila, Los espacios habitados de Rafael Alberti. En este libro, Joan Carles une su profesión de arquitecto con su amor a la literatura y nos traslada a todos a los lugares donde vivió el poeta, donde sintió, incitándonos a leer la poesía inspirada en cada uno de esos lugares. La sola consideración del esfuerzo que ha supuesto para el autor la consulta sistemática y pormenorizada de los archivos, la extracción selectiva de los aspectos más relevantes, la elaboración de un texto ordenado y el sustancial resultado que hoy nos ofrece es algo que, al margen de cualquier otra estimación, merece ya nuestra gratitud y nuestra admiración. Su trabajo luce aquí, por derecho propio, de una forma espléndida, en lo que es un auténtico regalo para curiosos y estudiosos. Dicen que la memoria y los recuerdos son el compendio de nuestro pasado, lo único que realmente tenemos, nuestro único capital, porque el presente lo estamos haciendo aún y el futuro está por hacer. De esos recuerdos, de algunos de ellos, os quiero hablar, y de la unión de unas cuantas artes, la pintura, la literatura, la poesía y la arquitectura, de las cuales en este momento nació otra importante arte, la de la amistad. La amistad de unos buenos amigos que nos dejaron hermosos e inolvidables recuerdos. El poeta, junto a su mujer, María Teresa León, la escritora, y su maravillosa hija Aitana, muy presentes siempre en su obra y muy arraigadas a la realidad mucho más que el propio poeta. Me toca a mí, pues, hablar de esa relación y de la relación de amistad entre Rafael Alberti y mi padre, Antoni Bonet. Y, como no, de la Gallarda, esa casa tan pequeña en metros y tan grande en recuerdos y vivencias. La misma que el propio Rafael nos pidió que jamás fuera mancillada. Hablamos de una época en la que Rafael Alberti decía ser un pintor que escribía, Le Corbusier un pintor que construía, Roberto Mata un arquitecto que quería ser pintor, Maruja Mayo una pintora que anhelaba escribir. Estaba todo un poco revuelto, todas las artes bastante más unidas que hoy en día. Rafael Alberti y mi padre se conocieron en Buenos Aires, casualidades de la vida, a pesar de haber estado anteriormente y en repetidas ocasiones a punto de coincidir en París, donde ambos tenían muchos amigos comunes, lugares de tertulias afines e intereses análogos que los unía. Fue realmente mucha casualidad, una broma del destino, que jamás se encontraran Rafael y mi padre en París, teniendo en cuenta la relación de amistad que mantenían ambos con el arquitecto Luis Lacasa, ya que mi padre trabajaba con Lacasa y con José Luis Sert en el pabellón de la República Española, además de trabajar con Le Corbusier. El pabellón que Rafael visitaba en retiradas ocasiones con Lacasa, pero sobre todo con Pablo Picasso, pues estaba creando el Guernica para ese pabellón. Y en ese momento mi padre le tuvo que dar las medidas de la pared donde iría instalado el Guernica, después de bastantes discusiones sobre qué pared le tocaba a qué pintor. Mi madre, por su lado, ya conocía a Rafael, lo conocía de Madrid, de antes de la guerra, donde siendo ella una de las adolescentes se escapaba a escuchar las tertulias literarias. Un refrán antiguo dice que las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías y los buenos amigos en las épocas difíciles. Y aquella fue ciertamente una época muy complicada, donde los amigos cumplían una función muy importante: darle a cada uno esos afectos, esas raíces comunes, recuerdos de lo que has dejado atrás, recuerdos de lo que has tenido que abandonar. Amigos que se convierten en tu familia, con quien celebras tus alegrías, amores, fiestas y con quien compartes también tus tristezas, tus enfermedades, las angustias profesionales y económicas. Pero justamente porque cada época tiene su placer y su dolor, tienen que ser recordadas por nosotros. Es parte de nuestra esencia y es parte de nuestra historia. Pero es en las desventuras comunes que se reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades. Esos amigos acaban siendo tu apoyo en una tierra lejana, donde todos acaban de llegar y donde todos son extraños.
Y esos hechos extraordinarios provocan que nazcan lealtades muy intensas, poco habituales en circunstancias ordinarias y normales. Como dijo Azorín, amistades nunca mudables por un tiempo o la distancia, no sujetas a la inconsistencia del capricho o del azar, sino afecto siempre lleno de eternísimo cariño, tan puro como la de un niño, tan inmenso como el mar. Mi madre contaba a modo de ejemplo como Pepe Bergamín, José Bergamín, el escritor, de izquierdas, y Ramón Gómez de la Serna, de derechas. Se intercambiaban los trabajos, los pocos que tenían. Y así, cuando a Pepe le llamaban desde el ABC de Madrid a Buenos Aires, este intentaba pasárselo a Ramón Gómez de la Serna, que tenía menos trabajo. Recién casados mis padres, las hermanas Lusich le encargaron a papá la organización del complejo de Punta Ballena, en Uruguay. Era una decisión muy complicada y un proyecto muy hermoso, porque supone un cambio muy radical, otra vez en sus vidas. Por ese proyecto tuvieron que abandonar su casa, su estudio y su vida en Buenos Aires, comenzar de nuevo, otra vez, e irse a vivir al Uruguay. Les ofrecieron como casa el pabellón de caza de la familia Lusich, ciertamente un nombre muy grandilocuente para una cabaña de madera, sin agua caliente, ni calefacción, y mucho menos teléfono. Allí mi padre traería a más de 1.500 obreros para la obra, y mamá estaría sola en esa cabaña, rodeada de un bosque maravilloso, pero para ella, una mujer prioritariamente urbana y de intensa vida social, era como estar lejos de su natural ambiente. El encargo de Rafael y María Teresa no fue solo un encargo profesional, formaba parte de la idea de mis padres de poblar Punta Ballena y Punta del Este, separadas muy pocos kilómetros, de amigos, para refundar esa familia tan deseada y volver a llenar los vacíos emocionales. Las verdades es que tuvieron éxito y acabaron creando un pequeño mundo maravilloso con muchos de sus amigos. Pepe Bergamín, Margarita Xirgu, el cardiólogo Cuatro Casas, los Puz, Maruja Mayo, pasando temporadas un jovencísimo Alberto Closas o el propio Pablo Neruda. Lo mejor del exilio español, de los intelectuales de la época y una curiosa familia. Sobre la Gallarda, la casa de Rafael, mi padre dejaría escrito: este proyecto fue realizado en Buenos Aires poco antes del traslado a Uruguay para realizar todas las obras de Punta Ballena. Se trata de una obra realizada con medios escasos, en el que se dio preferencia a los espacios exteriores como recuerdo de la arquitectura mediterránea, cuyo clima es tan parecido al del Río de la Plata. Es una de las escasas obras realizadas en teja árabe. El tratamiento exterior de las ventanas del dormitorio principal que da a la fachada fue realizado a base de unos paneles de madera pintados por Rafael Alberti, el propietario, dedicando un panel a cada uno de sus mejores amigos. A lo largo del porche tiene una zona protegida y otra abierta por ambos lados, lo que da una gran posibilidad de vida al aire libre. Este porche se cierra por un largo muro, en cuyo final se situó un pequeñísimo y aislado estudio personal para el poeta. Mi padre era muy escueto en sus escritos. De toda la correspondencia que hay entre el poeta, María Teresa y mis padres, y de todas las vivencias acaecidas en esos pocos metros cuadrados que me contó a mí el propio Rafael, hay muchísimos recuerdos y vamos a intentar contar alguno de ellos. La propia Aitana Alberti, única hija de Rafael y María Teresa, escribió muchos años después en un artículo llamado Mis cortos veranos, en su sección La arboleda compartida en el periódico ABC: ¿cuántos amigos queridos pasaron por la Gallarda? Sus voces deben resonar quedadamente entre sus paredes, aún ahora, luego de tantos años y cambios de moradores. Los ecos de felicidad no pueden extinguirse sin dejar mínima huella, alguna vibración perceptible, semejante al tenue rumor del mar dentro de una caracola. Bonet había diseñado las ventanas de la Gallarda a ras del suelo especialmente para mí. Abríamos las persianas verdeoscuras y no había ni rejas ni cercas que estorbaran nuestra huida hacia la aventura del día. María Teresa nos llamaba a almorzar con el repiqueteo de una antigua campana de bronce traída por Pablo Neruda. Qué hermoso escribe Aitana. Qué hermoso escribe Aitana.
Que Rafael tenía fe en mi padre, al arquitecto, lo sé seguro. Solo basta decir que volvió a Buenos Aires después del encargo y dejó que le hiciera la casa. Y creo recordar que solo le hizo una visita y durante la construcción de su vivienda soñada y casi al final de la obra. En mis amadas conversaciones con Rafael durante varios años y con cierta asiduidad, me lo demostró muy claramente, aprovechando nuestros viajes a Italia para visitarlo en su exilio romano y siendo yo un adolescente. Vivían en Roma, rodeados del encanto del barrio del Trastevere, ese barrio de callejuelas estrechas, de ropa colgada en las ventanas, de gritos y de ruidos, de pavimentos adoquinados, de olores que impregnan el aire, olores y ruidos que tanto fascinaban a Rafael y a mi padre. Fue allí donde llevamos de visita un día al hermano de mi madre, Rafael, que vivía en Estados Unidos y a que Alberti no conocía. Al oírme llamar a mi tío Rafael, y girarse los dos, el poeta me dijo: «Ah, no, eso de que tengas dos tíos Rafaeles me parece muy feo. A partir de ahora yo soy tu bello tío Rafael». Así lo recordaré siempre. Coqueto, amable, acogedor. Mi bello tío Rafael. Mi bello tío Rafael nunca tuvo coche. Y aprovechando que mi padre le fascinaba conducir en la anarquía de la circulación de Roma y en su caos, el único lugar en el mundo donde le gustaba conducir, con lo cual siempre alquilábamos un coche y nos permitía tener libertad de movimientos y llevar a Rafael y a María Teresa a Nápoles, a Florencia, o simplemente a los jardines de Bomarzo, en el Lacio, cerca de Roma, en el lugar que cuentan que André Breton mostraba a Salvador Dalí para hacerle ver que ya 400 años antes Ligorio destiló sobre la piedra volcánica todo un zoológico mitológico. O para llevarnos a visitar los palacetes de Andrea Palladio y recorrer sus museos. Maravillosos momentos compartidos de ilustración, de conversaciones, de admiración por la belleza de la más maravillosa Italia. Su casa, en la vía Garibaldi, era como ellos, vital, siempre llena de amigos y de alma. Vivían con una treintena de gatos que María Teresa iba recogiendo por las calles del Trastevere, lo que hacía que toda la casa oliera a gato, ni bien ni mal, simplemente a gato. Esos gatos se habían adueñado de la casa. Cuando ibas a sentarte, primero debías prestar mucha atención, no fueras que hubiera uno apoltronado en el sofá o en el sillón, o que otro apareciera debajo de una mesa en el momento más inoportuno. En la casa se podía observar cómo se acumulaba toda una vida en pocos metros cuadrados. Libros amontonados, revistas de arte y de literatura, por todos los rincones horizontales, cuadros en las paredes, Picassos por todos lados, caballeros, motas, dibujos de Alberto y el escultor. Era como una auténtica galería de arte, constituida por las obras de sus amigos y cada una con una historia fascinante y particular. Para mí todo eso era maravilloso a mis ojos. Esa casa siempre estaba abierta, porque era tanta la gente que entraba y salía que Rafael optaba por dejar las puertas abiertas durante el día. Podían aparecer por ahí desde grupos de amigos españoles, amigos de los amigos de los amigos de los amigos que venían a saludar al poeta, estudiantes de literatura, políticos españoles, políticos italianos, políticos franceses. Podías compartir una estancia con un guardaespaldas o con un estudiante. Parecía, si he de ser muy sincera, un maravilloso y fascinante circo de 3 pistas. En uno de nuestros paseos hacia Santa María del Trastevere, en dirección a la pizzería favorita de Rafael, escuchando la voz de mi padre detrás nuestro, explicando algo arquitectónico a alguien, me preguntó: ¿ya sabes lo que me hizo tu padre al construirme la Gallarda? No, le contesté, sabiendo de su amor por la Gallarda, pensando que no había ningún reproche sobre la construcción del edificio. Pues tu padre lo hizo todo a su manera. Eligió el solar, lo decidió. Y yo, que me tuve que ir a Buenos Aires por trabajo, le dejé el encargo de la casa y solamente le dije antes de irme algo muy seriamente: Antonio, yo de arquitectura moderna no entiendo nada. Soy del puerto de Santa María y de mi mar. Y mi ilusión
en la vida es tener una casita pequeña, con tejas y a 2 aguas, nada más. Y ese fue el encargo que le dejé a tu padre. Y yo le pregunté, ¿y no te gustó la casa cuando la vistes por primera vez? Claro que me gustó, me contestó. ¿Pero tú te has fijado cómo es la gallarda? Sí, claro, está un montón de veces. Entonces, riéndose con muchísimas ganas, dejó de caminar como para darle más énfasis a sus palabras y a sus gestos, y me dijo, solo le pedí la cubierta de tejas y a 2 aguas, me dijo, poniendo las manos en forma de una montaña, para mostrarme la forma de un tejado convencional. ¿Y sabes una cosa? Me dijo en voz alta, riéndose. La hizo a 2 aguas, efectivamente, pero a la inversa, poniendo sus manos en forma de V, para que te fíes tú de los arquitectos, y menos catalanes. Sus carcajadas acabaron resonando por toda la callejuela. Y es cierto, si vemos los planos de la gallarda, esta tiene la cubierta de tejas árabes, muy poco frecuente en la obra de mi padre, pero con las pendientes que van en sentido contrario. Se recoge el agua en un canelón central, paralelo a la fachada principal, con lo cual, si no la ves de perfil, no puedes darte cuenta de las pendientes de los tejados. Si he de ser sincera, me gustó mucho esta manera de contarlo, muy literaria, muy teatral, muy amigable de Rafael. Seguramente fruto de esa gran amistad, confianza y respeto mutuo que se profesaban él y mi padre. De tal manera que uno se fue sin ver los planos, el otro construyó la casa y ambos llegaron a un entendimiento perfecto. Quiero terminar mis palabras con un verso de Rafael que retoca un poquito. Tú no te irás, y si te fueras, aun yéndote, jamás te irías, porque siempre estás con nosotros. Rafael escribió un soneto llamado Homenaje a mi padre en el año 1946, durante la creación de Punta Ballena y su bosque maravilloso. Años después, dejé inscrito en la tumba de mi padre este mismo soneto. Homenaje, Rafael Alberti, 1946. A ti, arquitecto de la luz, tocado del soplo de la mar grecolatina, mano que eleva, frente que origina, la gracia en el azul ilimitado. Por ti otra vez el cielo fue creado, por ti el oscuro bosque se ilumina. Canta tu arquitectura cristalina sobre el espacio más deshabitado. Te espera el sol, el aire anda impaciente, del campo a la ciudad, y el hombre siente morirse de dolor en la mirada. El arquitecto puede hacer la rosa, y con el sol la vida más dichosa. En luz,